Prometeo fue uno de los grandes titanes más populares dentro de la mitología griega y se le consideraba como un gran amigo de los mortales. Era nuestro compa el titán Prometeo. Y era un titán muy honrado y recordado por el hombre, mayormente por haber robado el fuego de los dioses en la creencia común, y se convirtió en un maestro artesano y se le recuerda como el dios del fuego y quien creó, a su vez, a los mortales. Para los griegos, nosotros venimos de mano y obra de el titán Prometeo. Era hijo de Jápeto y de Climene, sus hermanos fueron Epimeteo, Atlas, Menecio, a los que siempre superó ya que tenía gran fortaleza, inteligencia y astucia, en todos los sentidos. No le temía para nada a ninguno de los dioses y ridiculizó a Zeus en el propio Olimpo, por ejemplo. El nombre de Prometeo proviene de la palabra griega que significa previsión. Durante la titanomaquia, la guerra entre los titanes y los dioses olímpicos, que tenemos que hablar de eso, como ya hablamos del Ragnarok, Prometeo se puso del lado de Zeus, ayudando a derrocar a los antiguos dioses. Aliarse con este dios, el cual fue el ganador, lo ayuda a evitar ser castigado con el resto de los titanes que habían luchado, y de esta forma se gana la confianza y el respeto de los dioses y por lo tanto no lo enviaron al inframundo. En todos los casos, Prometeo fue presentado como protector y benefactor de la humanidad. De hecho, hubo un evento que realizaban los dioses constantemente, como lo cuentan la mayoría de las historias. Se cuenta que con su habilidad y con su malicia, y claro también después de haberse ganado la confianza de Zeus mismo, engaña a Zeus, pidiéndole que eligiera entre dos ofrendas, que eran carne escondida dentro del estómago de un buey, lo cual era algo agradable que estaba escondido dentro de un exterior repelente, o huesos envueltos en grasa brillante, que era algo incomestible, escondido dentro de un exterior agradable. El dios, que tanto respeto le llegó a tener a este titán, jamás se imaginó que esto sería un engaño o simplemente una treta y eligió la ofrenda que se veía más llamativa, más brillante, sin saber que este sería su exterior, y desde este momento se creó un precedente para los griegos en el que ya empezaban a sacrificar otras cosas, empezaron a guardar la carne para comérsela a ellos y empezaron a dejarle a los dioses las sobras de los huesos y la grasa restante. Zeus, totalmente furioso y molesto por lo que le habían hecho, decide esconder muy bien el fuego para que los mortales, ni realizando todo el esfuerzo posible, pudieran encontrarlo, y esperaban así castigar al osado titán Prometeo, aunque claro, de una manera claramente indirecta, ya que él se consideraba un fuerte y fiel benefactor de la humanidad. Pero Prometeo, además de tener mucha astucia y de tener mucha inteligencia, también tenía un ego bastante marcado y bastante elevado. Entra sigilosamente en el Olimpo y roba un precioso tesoro que el dios jamás quería que encontraran, justo del carro del dios del sol, y encuentra el fuego, lo roba y se lo lleva a los desamparados hombres. Y este gran titán, reconocido como el creador de la humanidad, pues tenemos que entender por qué se le conocía así. Cuando él y su hermano Epimeteo empiezan a crear criaturas para poblar la tierra, como Zeus se los había ordenado, Epimeteo, creyendo que mientras más criaturas creara, mejor visto sería por Zeus, y así opacaría un poco el ego que tenía nuestro querido Prometeo, entonces hace muchas criaturas dándole muchos dones para diferentes fines, otorgándoles así pieles gruesas o delgadas, garras, alas, aletas, cuernos, etc. Todos con formas diferentes y con una creatividad sorprendente y maravillosa. Pero mientras tanto, su hermano Prometeo trabajaba bastante más lento, con mucho cuidado, en una criatura semejante y muy parecida a los dioses, un hombre. Sin embargo, se demoró demasiado haciendo su obra maestra, ya que perfeccionó cada detalle, pensó hasta en el último detalle y al terminar, Epimeteo había utilizado ya todos los dones que Zeus les daba, y entonces Prometeo solo con barro creó el hombre y sin más ayuda le dio vida. Y de este modo nuestro querido Prometeo termina por crearnos a todos. Según la mitología griega, nos creó a su imagen y semejanza para que sufriéramos, lloráramos y también nos alegráramos, al igual que como lo hacía él. Se comprometió fielmente a ser el responsable del hombre y no dudó en engañar a Zeus varias veces, aunque su vida corriera peligro. Aunque algunas historias dicen que Atenea también ayuda a crear al hombre, que es ella quien sopla y da la vida a la creación en barro que había hecho Prometeo,
Las versiones más conocidas y más aceptadas son que Prometeo, por su cuenta, terminó por crearnos a nosotros. Aunque tampoco sería raro porque sería un soplo de inteligencia de la diosa Atenea, tendría sentido. Pero para que entendamos un poquito todo el sufrimiento que hay alrededor de este tema del fuego y el robo del fuego y demás, el hombre pues estaba viviendo en la tierra después de haber sido creado, se la estaban pasando bastante mal porque tenían solamente una piel fina que los protegía, pasaban frío, se mojaban, no eran suficiente para cubrirse, eran muy débiles, ¿sí? Eran mortales, así que un día cuando los dioses que Zeus había mandado a proteger el fuego sagrado no se encontraban o estaban un poco descuidados, Prometeo coge el fuego, entregándoselo de inmediato a los hombres para que pudieran vivir mejor y sin frío, sin pasar tanto trabajo. También robó las artes de Hefesto y de Atenea, llevándoselo también a los hombres, dotándolos de inteligencia, enseñándoles las artes y las ciencias. Pero absolutamente nada bueno podía ocurrir en este mundo sin que el más grande y el poderoso Zeus se enterase. Él ya lo sabía y estaba completamente furioso por todo lo que Prometeo le había causado, por todas las veces que Prometeo le había desobedecido, así que tenía muchas ganas de destruir la raza humana y decide tomar venganza hacia Prometeo, pero de otra manera. Zeus le ordenó a Hefesto que creara a una mujer de arcilla a la que llamarían Pandora. Le infundió vida y la envió a Prometeo, junto con una caja que le había regalado Hermes como dote y que contenía todas las peores desgracias, como plagas, como dolor, como pobreza, crimen y todo lo que pueda ser el mal, con la que se castigaba a la humanidad. Pero si no era abierta, pues no pasaría nada. Zeus estaba completamente convencido de que debía de castigar, ya que era demasiada la burla. Es allí donde llama a Hefesto nuevamente y procede a ordenarle que creara una mujer de arcilla que fuera impactante para los ojos de Prometeo. Hefesto sin problema crea a esta mujer y una vez que estuvo lista le dio la vida y la envió con Hermes. La envía junto con él al titán Prometeo. Sin embargo, él al verla no le convence en lo absoluto, ya que decía que le parecía algo estúpida y tenía un mal presentimiento cuando se refería a todo lo que rodeaba a esa mujer y termina rechazándola. En ese momento Zeus se da cuenta y la envía entonces ante su hermano, Epimeteo, y esta mujer llevaba una caja, al igual que ella se llamaba Pandora, la que tenía terribles males que nunca antes se habían visto y jamás debía ser abierta. Sin embargo, Prometeo intentó con mucho empeño intentar de que su hermano se alejara de esta mujer, ya que no quería que aceptara cualquier cosa que viniera de los dioses, ya que imaginaba que podría ser una trampa, y tenía razón, pero todo ese esfuerzo fue en vano, ya que Epimeteo se encontraba perdidamente enamorado y quiso casarse con ella. Pandora había sido creada con muchas cosas buenas, pero también con grandes defectos, y uno de ellos era considerada su gran curiosidad. Entonces, por esa gran curiosidad que le había otorgado Zeus, empieza a buscar qué había dentro de esa caja y prácticamente para que de este modo esa curiosidad la obligase a abrir esa caja, y finalmente lo hizo. Abrió la caja de Pandora y fue en ese momento cuando todos los males se extendieron a lo largo de la tierra, cambiando por completo la vida de los hombres, y así Zeus se había vengado de la raza humana. Pero esto no fue suficiente para Zeus, ya que aún con todo esto él sentía que Prometeo se había vuelto a burlar de él, ya que había rechazado a Pandora, como si el mismo Prometeo supiera que todo estaba mal. Y le frustraba mucho que Prometeo siempre pudiera estar por un paso por delante del dios de los dioses, del propio Zeus. Y como este castigo de Pandora, que había sido enviada para causar problemas, no lo recibió Prometeo, no lo consideró como un castigo hacia Prometeo, y por tanto envía a un dios, que en algunas versiones es Hefesto, a buscar a nuestro querido Prometeo y a encadenarlo a una roca gigante. Y de este modo lo encadenan a una de las piedras de la montaña del Cáucaso, con unas cadenas que fueran irrompibles para él, ya que él sabía que Prometeo era un titán increíblemente fuerte, y entonces fue aquí donde se mantuvo muchísimo tiempo. Y Zeus también mandaba constantemente un águila que iba hacia allá todos los días a devorar sus entrañas, causándole un dolor muy grande. Todo el daño causado en su cuerpo se le regeneraba durante la noche, ya que éste tenía ese don por ser un titán, y posteriormente volvía nuevamente a devorar sus entrañas el águila y volvía a irse, y así sucesivamente. Cuando Prometeo cayó, la humanidad no apoyó a Prometeo. Ninguno
de los hombres se atrevió a acercarse a su creador para liberarlo. También hay que aclarar que, aunque ninguno de los hombres se atrevió a intentar ayudar a su creador y a su benefactor para liberarlo de aquel castigo, hay una historia que habla de la liberación de nuestro querido Prometeo, que es a mano de Hércules, y hay otra versión que es a manos del propio Zeus, lo cual es curioso porque él ya de por sí le tenía mucho odio a Prometeo. Pero en la versión de Hércules se dice que Hércules iba de paso mientras realizaba uno de sus 12 trabajos, que se encontraba específicamente buscando el jardín de las Hespérides. Pasó cerca de la montaña donde se encontraba el titán, solo y abandonado en el Cáucaso, y fue allí que observa un águila atacando a un hombre, y primeramente no lograba reconocer quién rayos era el hombre que estaba siendo atacado. Entonces Hércules se queda varios días andando por la zona y es cuando se da cuenta que cada día el águila se acerca a atacar a este pobre ser. Siendo Hércules un hombre bondadoso, no lo piensa más y después de lo que ya había visto, le dispara una enorme flecha al águila haciéndola caer y acabando con su vida. Luego de esto, Hércules se sube acercándose a donde está Prometeo y con su gran fuerza logra liberarlo de las cadenas. Pero debía llevar un enorme peso como si llevase en sus manos las rocas pesadas a las que él estaba atado. El grandioso héroe no podía hacer más por él, sin embargo ya estaba un poco más libre. Y Prometeo, completamente agradecido, le reveló la forma en la que podría obtener manzanas hermosas doradas de las Hespérides. Zeus, en ese momento, por ser uno de sus hijos quien había salvado a Prometeo, decide perdonarlo porque pues había ayudado a uno de sus hijos amados a lograr con éxito una de las duras tareas que le habían encomendado. Ahora, en la segunda versión se dice que fue el mismísimo Zeus quien decide liberar a Prometeo, y se supone que esta liberación viene de la mano de múltiples aventuras que había tenido el dios, porque esto es súper normal en la mitología griega, que en algún momento había tenido una relación con la ninfa Tetis, ya que el titán le había advertido de que si la ninfa traía un hijo al mundo, este sería mucho más fuerte y poderoso que su padre, al igual que como había pasado con Zeus cuando derrocó a su padre Cronos. Zeus, temeroso, prefiere cortar su relación con la ninfa, y aunque había dudas, tiempo después se pudo notar si la advertencia fue real o no, ya que habían dudas de parte de Zeus, pero por supuesto que fue real, ya que luego Tetis se casa con Peleo y con él tuvo un hijo, quien fue Aquiles, y este fue mucho más grande y poderoso que su propio padre, y además otro de los grandes y reconocidos héroes griegos de la historia. Y así finalmente Zeus deja tranquilo a Prometeo y no lo vuelve a perseguir, siempre y cuando éste no volviera a entrometerse en su camino. Y esta es la maravillosa historia de Prometeo, el gigante que nos dio la luz del fuego. ¿La conocías? Deja en los comentarios, Prometeo, si este ha sido tu tema favorito del día de hoy. También recuerda dejar tu like, compartir, las estrellas ayudan muchísimo, los super thanks ayudan muchísimo, y también recuerda que puedes convertirte en Cuervo VIP, el botón de hacerte miembro está aquí abajo, aprovecha y recibe todos los beneficios. Muchísimas gracias por el apoyo y tú y yo nos veremos pronto. Cuervo.